tengo clase hoy, no tengo clase. Ayer tenía, pero hoy no. Hoy están con Karina mis alumnos. Pero no. No. No, pues yo pedí que fuera un día que yo no tuviera clase. Sí. Para no perder mi clase. Sí, ¿no? Pues sí. Si apenas si me alcanza el trimestre. Sí. Es que sí es muy corto el tiempo, muy corto. ¿Cuántas sesiones son? Como 20 y tantas, ¿no? Sí, pues no es nada. Sí, no, realmente. Y si cuentas que muchas veces la primera semana van llegando algunos, Todavía están inscribiendo. se están inscribiendo, que las altas y las bajas, pues entonces a veces no puedes empezar bien. Ya como la segunda, ¿no? Empieza ya. Yo sí empiezo el primer día, pero sí me desajustan luego porque van llegando más y que ya formé equipos y resulta que ahora necesito otros, cosas así. Sí, se dificulta la chamba. Pero yo creo que ya empezamos Sí, para... sí. ¿Quieres que te acerque este? Sí, gracias. Pero se puede... Se puede. Quitar Sí, del sí. pedestal, ¿no? Sí. A ver. Bueno, pues buenas tardes. Damos inicio a esta nueva sesión de Pregúntale al autor y nos acompaña la doctora Lourdes Amaya para hablar del libro que coordinó junto con el doctor Felipe de Alba, que se llama Estados y Ciudadanías del Agua, cómo significar las nuevas relaciones. Como ustedes saben, Pregúntale al autor no es tanto de que yo lea algún texto dedicado a una lectura propia que me surge de la lectura del libro, sino que de lo que se trata principalmente es de preguntarle a los autores cómo es que construyen y cómo es que conciben el trabajo de investigación y posteriormente lo traducen a la escritura. Lo que interesa a esta sesión de Pregúntale al autor, pues, o a las sesiones de Pregúntale al autor, es de cierta forma, y por decirlo así, como desentrañar los secretos de escritura y las formas y las técnicas que los autores tienen para generar conocimiento y, más importante, para transmitirlo. Entonces, el día de hoy nos convoca el libro Estados y Ciudadanías del Agua, que es un texto que, como los mismos coordinadores lo señalan, pues tratan, digamos, parte de la tesis de que el medio ambiente, los recursos naturales, los servicios urbanos, se están reorganizando a partir de las nuevas relaciones que se establecen entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Justo lo que parte de la idea es que el agua también se ha transformado y ha modificado su estatus de ser un recurso natural a ser un recurso social, donde hay espacios de disputa, resignificación y la generación de nuevos actores, o más bien la aparición de nuevos agentes que tratan, digamos, como de mediar digamos, como ¿cómo le podemos decir? La administración de este recurso, ¿no? Y la distribución sobre todo, ¿no? Una de mis primeras preguntas que tengo con respecto a este libro es ¿cómo fue que surgió? Pues en la introducción ustedes lo señalan, que es una suerte, digamos, como de mirada transdisciplinar, ¿no? Donde se trata de plantear, digamos, como distintas aristas con respecto a la problemática del agua, pero también cómo se van engarzando las problemáticas del agua en torno a las nuevas formas de ciudadanía y esas formas de ciudadanía cómo se establecen con los actores estatales y la iniciativa privada, ¿no? Entonces, traté, digamos, como de observar cuál era el origen del libro, pero pueden ser seminarios, pueden ser coloquios. ¿Cómo surgió? Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues la idea del libro surge cuando nos conocemos Felipe de Alba y yo, precisamente el otro coordinador del libro. Resulta que yo ya tenía un tiempo de estar trabajando aquí en el Departamento de Estudios Institucionales y yo era la única
investigadora que trabajaba el tema del agua en la División de Ciencias Sociales. Supe que llegaría otro profesor, no a mi departamento, sino al Departamento de Ciencias Sociales, que también trabajaba el tema. Me pusieron en contacto con él a través de un correo, al principio no nos conocíamos. Después Felipe me buscó y la verdad es que yo creo que hubo dos aspectos, primeramente informales, que dieron origen al libro. Uno fue que los dos teníamos una formación francófona. Felipe había estudiado en Canadá y yo en Francia. Entonces teníamos ese punto en común que nos hizo pues identificarnos de alguna manera. La otra circunstancia, pues debo reconocer que fue el carácter de Felipe. Felipe es una persona muy abierta, es muy bromista, muy relajado, dicharachero veracruzano, ¿no? Y eso ayudó a que entráramos en confianza rápidamente. En una primera plática informal, yo hice un comentario que en principio pues no lo hice con una intención alguna, pero después Felipe me lo recordaría y el comentario fue: qué bueno que llegaste, porque yo aquí no tengo con quién dialogar sobre mis temas. Después, ya en una comida formal, me dijo: pues mira, tú dijiste esto, entonces pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Sí, pensamos en organizar seminarios, de hecho trabajamos en alguno con el doctor Rafael Calderón, que estaba entonces acá en Coajimalpa, después se iría y ahora regresa. Pero en realidad el libro no resultó del seminario, el libro resultó de las pláticas que tuvimos Felipe y yo. Cuando decidimos que queríamos hacer algo juntos, pues buscamos puntos en común para ver qué podíamos hacer. Aunque trabajamos los dos el tema del agua desde una perspectiva de ciencias sociales, no necesariamente hacíamos lo mismo. Felipe traía un enfoque de ecología política, ¿sí? Yo he manejado un enfoque de análisis de acción pública, análisis institucional. No estábamos utilizando precisamente las mismas herramientas para tratar el tema. Luego resulta que nuestro objeto de estudio, si bien era el agua, no era exactamente el mismo tampoco. Felipe trabajaba el caso del Distrito Federal, concretamente la delegación Iztapalapa, y yo me había dedicado, y lo sigo haciendo, a estudiar sistemas locales de gestión del agua al interior del país. Entonces, pues no era por ahí la cosa. Y nos pusimos a pensar, pues, y a platicar qué podíamos tener en común. Y resulta que los dos consideramos que efectivamente en el tema del agua se refleja mucho de las transformaciones que está teniendo la relación entre el Estado y la sociedad. Porque en temas que tienen que ver con el medio ambiente, el caso del agua, el caso del manejo de los residuos, por ejemplo, aunque haya una política pública impecable, si no hay participación y cooperación de los ciudadanos, pues entonces esa política no va a funcionar. Y entonces dijimos, bueno, esa convicción compartimos, vamos a explorar por ahí, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones son las que se están generando entre Estado y sociedad? Sobre todo en el caso de México, que pues hemos tenido una sociedad hasta cierto punto pasiva en algunos casos, y digo en algunos casos porque como yo he estudiado sistemas locales de gestión, sí he podido apreciar que hay localidades, entidades donde la sociedad es más activa, pero bueno, la cuestión era esa, que la relación se estaba transformando y que se tenía que reconocer esa necesidad de coordinación, de cooperación entre los actores de la esfera social y de la esfera gubernamental. Pues ya partiendo de esa idea, nos pusimos a ver a quién podíamos invitar a participar en una obra colectiva. Revisamos nuestras redes, hicimos una lista, a quién conocía él, a quién conocía yo, algunos coincidíamos, amigos comunes, colegas que ambos conocíamos,
hicimos un correíto, él invitó a quienes él conocía, yo invité a otras personas, hicimos una hoja de propuesta del libro, primero planteándolo como un libro sobre el conflicto en torno al agua y cómo se resolvían los conflictos que tenían que ver con el recurso. Pero después pues se fue transformando, se fue complejizando, diría yo, y pensamos, bueno, es que no nada más nos interesa la cuestión del conflicto, nos interesa, por ejemplo, saber pues cómo se da la implementación de ciertos modelos de gestión, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de Felipe, pues cómo surgen otros actores sociales, cómo plantean ahora sus nuevas demandas, están empoderados o no, ese tipo de cuestiones que pues sí, se salían un poquito de la mera cuestión referente al conflicto en torno al agua. Y pues bueno, tuvimos una buena respuesta de nuestros colegas. El título del libro salió relativamente rápido, en realidad, después de que descartamos esta parte central del conflicto, pues sí, pensamos, es el Estado y la ciudadanía, porque podíamos haber dicho Estado y sociedad, pero consideramos que la cuestión del agua nos hace reafirmar nuestra ciudadanía, el querer participar, ser tomados en cuenta, no nada más para pagar nuestro recibo puntualmente, sino también pues para poder opinar, aportar cosas, exigir información, por ejemplo. Pues en ese sentido optamos más que por Estado y sociedad, por Estado y ciudadanías. Y luego la otra parte, pues cómo podemos entender esas relaciones que están emergiendo en pues todo lo que tiene que ver con el agua, que como bien decía David hace un rato, pues deja de ser un recurso natural para ser un recurso social que configura relaciones sociales a su alrededor, pero también un recurso de poder. Entonces, se vuelve algo mucho más amplio que la mera gestión de un recurso natural. Y así fue como surgió la idea del libro. Gracias. Algo que, digo, es importante rescatar, en efecto, digamos, como esta cuestión de la construcción de la ciudadanía, la construcción y la resolución de conflictos y la implementación de ciertas políticas institucionales y públicas. Algo que, digamos, llama la atención del libro y que me parece que fue que articularon de cierta manera Felipe y tú, es la cuestión de la ciudadanía como la posibilidad de la acción política, ¿no? Es decir, por una parte se ve el Estado como un agente que implementa cierto tipo, se atribuye cierto tipo de responsabilidades y de derechos sobre el uso del agua, pero también al mismo tiempo se ve que el agua funciona como una suerte, digamos, como de recurso, vaya, para ciertos sectores sociales, para reclamar ciudadanía y para reclamar posicionamiento social, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención y que me interesaría que platicaras es cómo llegaron a definir el concepto de ciudadanía, porque pues bien, podemos definir a la ciudadanía como aquellos que tienen atribuciones y derechos en relación al Estado, tampoco lo están construyendo, digamos, como de esa forma tan cerrada, pues, sino que parece que la ciudadanía están dirigiéndolo más a una serie de acciones que construyen cierto tipo de relaciones entre individuos, entre colectividades al interior de la sociedad y entre diversos intereses que se están posicionando en torno al uso del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron a esto de este concepto de ciudadanía? Sí, pues como bien dices, en principio pues uno es ciudadano cuando cumple 18 años, ¿no? Y ya puedes votar, y así jurídicamente pues creo que hasta ahí nos quedaríamos en términos de en qué momento adquiero la ciudadanía. Sin embargo, ya viéndolo de manera más amplia, tiene que ver efectivamente con derechos, tiene que ver con obligaciones también, pero sobre todo tiene que ver con concebir que podemos ser partícipes de los asuntos públicos. Esto es una cuestión de cultura política, principalmente, ¿no?
podemos como individuos que pertenecemos a una sociedad, pues sentir que el gobierno o el aparato gubernamental, pues de alguna manera está desligado de nosotros, incluso a veces por encima de nosotros, pero cuando ya empezamos a considerarnos como ciudadanos, pues ya nos sentimos un poco a la par de ese gobierno, ¿no? Y por eso lo que mencionaba yo hace un rato y que en alguna parte del libro se considera que es esta cuestión del empoderamiento, también es importante el hecho de saber que como ciudadanos pues podemos pedir información, empezando por ahí, pedir información acerca del agua, que quienes trabajamos el tema sabemos que es algo dificilísimo de conseguir. Aunque sean entidades públicas las que manejan el recurso, la información está muchas veces resguardada y es muy difícil que te la puedan proporcionar. No hay sistemas de información en muchos de los sistemas locales de gestión. Entonces, como que no se considera que alguien como ciudadano pues tenga la idea o la posibilidad de decir, pues oigan, quiero saber en qué se ha gastado, qué proyectos hay, información que debería de estar disponible para cualquier persona que formara parte de esa comunidad que comparte el recurso. Entonces, en ese sentido es que dijimos, bueno, la ciudadanía implica eso, implica no nada más una condición jurídica, sino implica también una nueva relación, una forma de dialogar y de interactuar, que además no opta por la confrontación, que es algo que también decimos y que es parte de las razones por las cuales nos salimos un poquito de la idea del conflicto. No se trata nada más de analizar situaciones en las que haya confrontación, sino de analizar momentos en los que pues es posible una cooperación, una colaboración, articular las acciones entre gobierno y sociedad y que nos planteemos como pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad, cuáles son las condiciones que se necesitan para que se dé este tipo de relación de cooperación? Y no nos quedemos en relaciones o clientelares y paternalistas o de confrontación y de conflicto, ¿no? En ese sentido fue que fuimos construyendo esta idea de ciudadanía como los actores sociales que tratan de ser reconocidos como interlocutores y como incluso gestores también del recurso por parte de las autoridades. Claro, y en relación a esto, vaya, este concepto que están construyendo de ciudadanía que, vaya, no es desde el conflicto, sino desde el empoderamiento, también señalan algo en la introducción que me parece, digamos, como vital y que, vaya, me parece como interesante en el sentido del andamiaje conceptual del ciudadano, ¿no? Que es los territorios en donde se encuentra la construcción de la ciudadanía con respecto a la relación con el agua, ¿no? Que son los territorios hídricos carentes, los territorios cuestionados, los territorios particulares y las comunidades hídricas imaginadas, ¿no? Ahí con un eco de Benedict Anderson, ¿no? Con comunidades imaginadas. ¿Cómo, o sea, me parece que algo que se debe de resaltar de este libro es justo plantear que el acceso o el no acceso o la capacidad de usar o de la incapacidad de usar el recurso hídrico va, digamos, a marcar el tipo de relaciones que se establecen entre ciudadanos y entre diversas entidades. A partir de eso, ¿cómo ustedes, los coordinadores del libro, pudieron establecer, digamos, como cuáles iban a ser los ejes conceptuales que iba a abordar o que debía de cubrir esta relación entre ciudadanía, Estado, en torno al agua? Sí, mira, pues había varias opciones, ¿no? Podíamos haber hecho una
categorización, por ejemplo, de los capítulos a partir de los que trataran de temas locales, los que trataran la Ciudad de México. Hubo una colega incluso del CIESAS que ella, cuando la invitamos, preguntó, ¿pero se trata nada más del agua en México? Porque yo trabajo sobre los trasvases en la frontera del sur del país. Y entonces, pues, mi trabajo se refiere también a otros países, ¿no? Que ya no es el territorio nacional estrictamente hablando. Entonces, podíamos haber optado por ahí, ¿no? Podíamos haber optado también por, no sé, una cuestión disciplinaria, ¿no? Quienes tuvieran un enfoque económico, un enfoque sociológico, otro enfoque más de gestión, por ejemplo. Entonces, había varias opciones. Pero aquí la cuestión era justamente, para empezar, a reconocer que la cuestión del territorio en el agua es muy relativa, que las divisiones políticas realmente pues no son útiles cuando pensamos en el manejo del agua, porque muchas veces 2 estados o 3 comparten las fuentes, comparten las cuencas, y entonces pues no tenía mucho caso ponernos en términos del territorio tal cual delimitado geográficamente. Pero sí territorio entendido en términos de los espacios en donde se dan ciertas formas de interacción, que podían ser de conflicto o podían ser de colaboración, o podían ser de competencia inclusive, ¿no? En ese sentido es que dijimos, bueno, espacios donde se pueda identificar una cierta forma de gobernanza del agua, por ejemplo, o espacios donde, en el caso de mi capítulo, por ejemplo, que trata de la privatización del agua en Buenos Aires y en Aguascalientes, pues lo primero que alguien me podría decir es, ¿cómo comparas la privatización en la capital de un país con la privatización en un estado pequeño de la República Mexicana? ¿Sí? Pero entonces ahí la idea era el espacio o el territorio en el cual se encuentran para interactuar los participantes en ese modelo de privatización, las empresas, las autoridades de gobierno, los usuarios, y en ese sentido fue que fuimos definiendo esta parte que se refiere a las 3 secciones del libro, y que pues se refiere básicamente a ese tipo de relaciones y cómo se reflejan nuevas formas de ciudadanía, por ejemplo, cómo se reflejan los cambios en la gobernanza del agua y cuáles son las variantes en la acción del Estado, porque el Estado no siempre asume el mismo tipo de acción. Puede ser que en un momento dado tenga una mayor flexibilidad, en un momento dado quiera imponer un cierto modelo, pueden haber múltiples formas de relación que el Estado adopta. Y en ese sentido es que fuimos definiendo tanto la cuestión del territorio como las partes en que se divide el libro. Y bueno, algo que quiero rescatar y para irnos dirigiendo a tu artículo, con el que señalas del estudio de caso de Buenos Aires y de la ciudad de Aguascalientes, algo que también, están en constante, digamos, como redefinición, y ustedes tratan de que quede claro al lector, es que justo a lo que se están enfrentando también ustedes como investigadores es a la constante redefinición, ¿no?, del Estado, ¿no? O sea, el Estado está atravesando por una nueva serie de condicionantes que antes no estaban, digamos, como en la palestra del investigador, ¿no? Es decir, con el adelgazamiento, por decirlo así, del aparato estatal, ¿no?, a partir de la década de los 80, no solo en México, sino en muchos espacios, en muchos países en Latinoamérica, pues permite la emergencia de nuevos actores que también van a determinar de cierta forma y van a moldear, considero, las políticas públicas, ¿no? Entonces, algo que ustedes también están haciendo un énfasis especial y que me parece que también queda claro en las 3 secciones, es justo cómo se van interrelacionando estos nuevos agentes
paraestatales, estatales, privados, de la sociedad civil, y cómo van tratando de resolver o cómo van surgiendo van surgiendo diferentes estrategias para poder administrar el recurso hídrico. Y justo esto me lleva a tu texto porque me parece, digamos, muy interesante en el sentido de que dos procesos que podrían verse como similares, ¿no? Es decir, proponer la acción pública, o más bien delegar la administración pública a una entidad privada para un recurso que se supone que es de todos, supondría que tendría los mismos efectos, ¿no? En la población, en las acciones del Estado, en las acciones de la industria del agua, e inclusive en la forma en que la sociedad percibe, ¿no? La intervención de estos dos actores y la pérdida de la acción estatal. Pero no, nos demuestras que aunque hay un mismo esquema de privatización, los resultados, la toma de decisiones, los agentes que se involucran y, digamos, como el desarrollo de la implementación de la privatización en un bien público, pueden ser totalmente diferentes y pueden tomar caras muy, muy diversas, ¿no? Por una parte, en Aguascalientes se le dio un poder inusitado al final a la empresa privada, ¿no? Es decir, hubo una desregulación al parecer total, ¿no? de la administración del agua. Y por otra parte, en Buenos Aires sí, en efecto, hubo una desregulación, por decirlo así, o más bien una